Serie Un vistazo a lo que se acerca. El título para el mensaje de hoy es El rollo, el león, el cordero y los sellos. Esta serie es una serie bien interesante. Les doy una pequeña visualización de lo mucho que nos habla el libro de Revelación. Se recuerdan que comenzamos con el capítulo 1 y que en su palabra, cuando Dios le revela a Juan, le dice: bendecidos son aquellos que leen este libro. ¿Por qué son bendecidos? Somos bendecidos porque el Señor nos ha dado la visión de lo que va a suceder en el futuro. Y aunque hay muchas personas que se llaman videntes y dicen ver el futuro, solamente el único que sabe el futuro es Dios. Y Dios entonces, a través de su Hijo, nos está revelando a nosotros. Yo entiendo que estamos en tiempos finales, óigame bien, en tiempos donde Dios está a punto de llevar a cabo todo lo que Él ha prometido. Dios no ha fallado. Dios sigue con su agenda y la agenda de Dios no se ha desactivado porque hay un virus. A través de la historia han habido muchos virus. Este es diferente porque este virus ha sido activado a causa del ser humano que lo hizo de esa manera. Todo el mundo está de acuerdo en eso. Y entonces nosotros estamos viendo hasta una guerra biológica en esto que está sucediendo. Estamos en tiempos increíbles, sin antecedentes, pero las promesas de Dios nunca fallarán. El mundo está bajo maldición. Eso tú lo sabes. Todos los que leemos la Biblia, todos los que estudiamos, entendemos que el mundo está bajo maldición y todo lo que es maldecido tiene que terminar o tiene que ser redimido, para que entonces todo pueda comenzar de acuerdo al pensamiento original de Dios. En la escena que tenemos ante nosotros, Cristo ya no está en el trono de su Padre en ese momento. Desde que ascendió al Padre, dice que Él está a la diestra del Padre, está sentado con el Padre, y allí Él, Jesucristo, intercedía por el pueblo, por todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, por aquellos que en la historia murieron por la causa del Evangelio, aquellos que Dios tocó su corazón y lo daban a Él. Jesucristo constantemente está intercediendo por nosotros. Entonces, en este libro nos estamos ubicando no en el tiempo de Juan, no en el tiempo que estamos nosotros ahora mismo, sino que nos estamos ubicando en el futuro, en un tiempo, a lo mejor está cerca de nosotros ese futuro, pero todavía sigue estando en el futuro. ¿Cómo lo sé? Porque Cristo todavía no ha venido. Esto que nosotros estamos hablando aquí tiene que ver con el futuro. Y esto que le está enseñando el Espíritu a Juan sucede luego del rapto de la iglesia. Nosotros entendimos en el capítulo 4 que luego que Dios le enseña a Juan sobre las 7 iglesias y la última, la Odisea, donde la Odisea le cerró la puerta, sacó a Cristo de la iglesia y entonces estaba viviendo en una apostasía. Cuando entramos al capítulo 4, vemos que la iglesia ya no es mencionada nuevamente, y entonces nosotros entendemos que la iglesia fue llevada, arrebatada al cielo. Entonces podemos ver que la edad de intercesión de Jesucristo a la iglesia ser arrebatada ha terminado. Entonces Juan está presentando que Jesús va a actuar en un carácter completamente nuevo. Y entonces todo esto conlleva lo que nosotros vamos a aprender en el día de hoy. Todo el simbolismo que nosotros vemos aquí apunta a Jesucristo. Cada nombre lo indica, cada gesto lo demuestra. La era de la iglesia ha terminado en la tierra de acuerdo a este capítulo 5 y el tiempo de algo nuevo está por comenzar. Amado, nosotros debemos estar mirando al cielo. Nuestra redención está cerca y algo nuevo se acerca. Cosas negativas nuevas se están desarrollando en el mundo, lo estamos viendo cómo todo está cambiando como nunca antes en la historia. Pero en el calendario de Dios algo nuevo va a suceder. Proféticamente Juan está en el futuro. Esta es la escena en el cielo después del arrebatamiento de los creyentes. No podemos dejar eso de antemano. Hay muchas personas que no creen lo que nosotros creemos. Yo te tengo que enseñar lo que nosotros creemos. Ya en este capítulo 5
Ya la iglesia no está en la tierra, ya la iglesia ha sido arrebatada y Juan se da de cuenta de algunos detalles. En el capítulo 4, cuando él es llamado al cielo, él se da cuenta del trono, él se da cuenta de Dios, de Jesucristo, de los 12 ancianos, de las 12 tribus. Pero sabe que cuando tú llegas nuevo a un lugar, algo sucede. De momento tú entraste a una casa que tú nunca habías entrado y te das cuenta del dueño y te das cuenta de algunas personas. Pero cuando te sientas y te acostumbras a mirar, te estás dando cuenta de variedades de cosas que en ese momento que entraste no te diste de cuenta. En este caso, esto es lo mismo que le ha pasado a Juan. Él se está dando cuenta de muchas cosas que no se había dado cuenta cuando él llegó allí, cuando el Espíritu lo llevó allí. En el punto 3 tienes que entender que hay un rollo. El rollo es un libro, es un pergamino. Él ve un pequeño pergamino en la mano derecha de que está sentado en el trono. El pergamino había sido escrito de ambos lados y había sido sellado. Contiene los términos, óyeme bien, el pergamino está escrito y está sellado por todos los lados, pero ese pergamino contiene unos términos. Entonces esos términos son los términos de redención de la tierra y de la maldición y esclavitud del pecado que fueron causados cuando Adán pecó. Adán, óyeme bien, Adán perdió su derecho, el cual Dios le había dado cuando lo hizo. Él lo creó, le puso todo en las manos, pero cuando él pecó, entonces él perdió todos sus derechos y la tierra fue maldecida. Ahora la tierra tiene que ser redimida. Cuando estamos hablando ya de redimir la tierra, no estamos hablando de la iglesia. La iglesia en este capítulo ya ha sido tomada, pero hay un sello y ese sello tiene variedad de cosas. Nosotros hasta este punto no sabemos lo que es, vamos a seguir estudiando para saber lo que es, pero ese pergamino tiene cosas que son importantes que sucederán en la tierra. Pero lo que sucede es que cuando él ve esto, aquí es donde entra lo interesante. Y entonces cuando Juan vio este pergamino que estaba sellado, la Biblia dice que no se encontró a nadie en el cielo, no habían ángeles, en la tierra no se encontró a nadie, no había hombres, debajo de la tierra no se encontró a nadie, no había nadie que pudiera abrir, que pudiera romper los sellos. Y óyeme bien, nosotros los hombres tenemos la costumbre de creer que lo podemos todos. Y no lo podemos todos. Y Juan nos está presentando en esa visión que el hombre en su capacidad pecaminosa estaba impotente para salvar a otros y salvarse a sí mismo. Este es el mensaje que nosotros tenemos que mantener en nuestros corazones. Somos impotentes de poder salvarnos y salvar a otras personas. Y hago un paréntesis entre esto porque tenemos que entender que el trabajo que hacemos como iglesia es un trabajo esencial, es un trabajo importante, es un trabajo que se le ha dado al hombre que lleve a cabo. Y el trabajo es llevar el evangelio y la palabra de salvación, porque nosotros no tenemos ningún poder. El poder que nosotros usamos está en la palabra de Dios que fue inspirada para el bienestar del hombre. Entonces, por esa razón la iglesia existe, por esa razón la iglesia está aquí, por esa razón la iglesia está enfocada, por esa razón la iglesia se tiene que levantar todos los días. Vendrán momentos difíciles, vendrán momentos de enfermedad. Amados, tienes que recordarte de los grandes hombres que Dios ha usado a través de los tiempos. Dios ha usado gente como Moody, Dios ha usado gente como Martín Lutero, como Calvino, gente como Billy Graham. Toda esta gente Dios las usó y la palabra que ellos utilizaban no era su propia palabra, era la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra que trae esperanza a un mundo que está castigado, a un mundo que está lleno de pecado, a un mundo que está en condenación, pero que tenemos la esperanza de Cristo y que un día Cristo nos levanta a nosotros. La tierra todavía va a quedar maldecida y Dios tiene que romper esa maldición porque Dios tiene un plan para la tierra. Este capítulo 5 abre nuestras mentes a entender, por qué es que Dios está tan interesado en el hombre, está tan interesado en la tierra, porque el hombre en su capacidad
La capacidad pecaminosa te disminuye, la capacidad pecaminosa te hace impotente a las cosas de Dios. No te puedes salvar a ti mismo ni puedes salvar a otra persona. Y nunca se podría haber encontrado otra persona, pero solamente Jesucristo. Nosotros adoramos, nosotros bendecimos a Jesús porque Él vino y nos salvó. Pero cuando Juan está viendo esto, qué cuadro difícil. Juan miraba que no había quien tomara ese pergamino, ese libro que estaba sellado. Por alguna razón, Juan sabía lo que nosotros no sabíamos y por eso él lloraba, él clamaba. Es como cuando tú ves una persona que está enferma, que tú estás impotente, que el médico dijo que no tenía esperanza, que se iba a morir y tú lloras porque tú estás impotente y no puedes. Pero te voy a decir, Dios puede. Amén. Y entonces en este cuadro difícil, en este cuadro sin esperanza, aparece el león. Oh, hermano, el león de la tribu de Judá. Entonces Juan lloraba porque nadie podría abrir el rollo. Y el rollo, ¿saben lo que contenía el rollo? El plan de salvación. Un plan comprensivo y un plan completo. Yo te voy a dejar saber, que aunque nosotros no tengamos un plan para lo que está sucediendo en la tierra, Dios tiene un plan todavía. Dios no se le ha olvidado lo que quería hacer. Los gobiernos no tienen planes, ¿sí? Entonces ellos se reúnen y ellos tratan de figurar lo que quieren hacer a conveniencia de ellos. Dios, a diferencia de nosotros, tiene un plan a conveniencia de nosotros. No debiera de hacerlo, no lo tuviera que hacer, pero Él tiene un plan para su creación. Y es un plan de salvación, es un plan comprensivo, está completo. Pero Juan no entendía eso, Juan lloraba y sufría. Él estaba desesperado porque no había nadie que fuera digno, y ahí es donde está la palabra, que fuera digno de abrir y leer el rollo. Alguien que cumpliera los requisitos, que fueran los requisitos que pudiera tener o que lo accionaran para poder abrir ese pergamino. Pero aquí es donde está lo interesante. Un ángel se paró y le dijo a Juan, se dirigió a Juan y le dijo: Juan, no te preocupes, Juan, no llores, hay alguien que ya venció. Ve cómo va esto cogiendo peso. Juan no entendía, Juan no sabía, Juan estaba desesperado, pero el ángel abre su corazón para que él entienda que hay alguien que ya venció. ¿Quién tú crees que fue el que venció? Fue Jesucristo. El ángel le dijo: hay alguien que puede llevar a cabo y terminar con el plan de Dios. Dios tiene un plan. Óyeme bien, vuelvo y te repito, la Biblia dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y a través de él todas las cosas fueron creadas. Colosenses 1:15 dice que a través de Jesús, de Jesús, todas las cosas fueron creadas, visibles, invisibles, gobernantes, etcétera, etcétera. Él es el que creó las cosas. Él es el que puede terminar con el plan de Dios. Él es el león de la tribu de Judá. Amado, cuando se habla de la tribu de Judá, Juan entendió lo que estaba diciendo porque se refiere a Juan 49, del 8 al 12. Es que el león de Judá es un título mesiánico y Juan había estado con el Mesías. Él entendió entonces lo que aquel ángel estaba diciendo. Si quieres leerlo, está en Génesis 49, del 8 al 12. No era cualquier persona el que podía hacer este trabajo. Solamente una persona. Es el Hijo de Dios, es el Eterno y es el Poderoso. Así que terminamos con el rollo, terminamos con el libro, terminamos con el león y entonces está el cordero. Qué interesante, está el león y está el cordero. En nuestra vida salvaje, aquí de la tierra, el león se come el cordero, ¿verdad que sí? Pero aquí hay una representación simbólica de todo lo que Dios quería que nosotros entendiéramos. El cordero es el que cumpliría con los requisitos que tenía que tener relación con el hombre. O sea, en otras palabras, Jesús fue el que dejó su trono y se encarnó para vivir entre los hombres y salvarnos de nuestros pecados. Ese es el Cordero. Sí, Jesús es Dios,
pero también es hombre perfecto. Y él podía tomar el pergamino y romper los sellos y abrirlos para llevar a cabo aquello que decía allí. Recuérdate de algo, simplemente te voy a recordar de algo. Cuando Jesucristo subió al cielo, no subió en espíritu, Él subió con un cuerpo glorificado. Y esto es importante porque como Dios, pero como hombre, era el único que tenía el poder para llevar a cabo todo lo que Dios quería que se llevara a cabo. Y Juan ve el cordero que se levanta. ¡Wow! Cuando Juan vio esto, él reconoció quién era el cordero. El único que podía tomar aquel rollo, él reconoció aquel. Y podía romper los sellos, él reconocía aquel. Era el cordero inmolado. Aquel que se sacrificó por la humanidad. Aquel que en su perfección llevó el pecado de la humanidad. Y como llevó el pecado de la humanidad, quita el pecado del mundo. Él tiene autoridad para tomar el rollo. Era el único que tenía la autoridad. Juan estaba llorando, pero de momento él vio la esperanza. Por eso es que al principio, en el capítulo 1, dice, bendecido es el que lee este libro, porque vamos a entender que Dios no es que nos está maldiciendo, es que nos está trayendo una palabra de esperanza, una palabra de que un día todo comenzó y un día todo terminará y comenzará de nuevo de acuerdo al original de Dios. El original de Dios es mucho mejor que el de nosotros. Es ese cordero inmolado, aquel que se sacrificó por la humanidad, aquel que en su perfección llevó el pecado de la humanidad, amado, y nos quitó el pecado cuando lo reconocemos como nuestro Salvador. Él tiene autoridad para tomar el rollo, Él tiene autoridad para romper los sellos. En cuanto Él toma el rollo, todos los que estaban en la escena celestial, yo me puedo imaginar, yo me puedo imaginar ese momento que Juan está experimentando esa escena. Porque entonces cuando él ve que todos los que estaban en la escena celestial se arrodillaron. Quiero hacer un pare en esto. Juan, te quiero recordar que Juan está en el futuro. Y él está viendo cosas que nosotros todavía no hemos visto. Él está viendo a los 24 ancianos. Él está viendo a los ángeles. Él está viendo a los 4 seres vivientes. Todos ellos, cuando él se levanta y toma el rollo, todos se arrodillaron, los querubines, los ancianos, porque en la visión profética él está tomando un cargo que nadie más puede tomar. Escríbelo por ahí, por algún lado. Cuando se levanta el cordero, wow, esto es poderoso, amado. Esto es poderoso, esto te tiene que traer esperanza. Todo lo que estamos pasando ahora, los desacuerdos en que estamos, el desacuerdo político, el desacuerdo de naciones, las enfermedades, la gente malévola, todo esto se va a terminar, amado hermano, porque, amado, cuando Jesús toma ese rollo, y eso vamos a verlo en el capítulo 6, qué es lo que va a suceder. Antes que se ponga mejor, muchas cosas difíciles van a suceder en la tierra. Pero en este momento preciso que hemos leído en la Biblia, que estamos viendo la visión profética, Jesús está tomando un cargo que nadie más podía tomar. Y es el de romper los sellos y llevar a cabo, óyeme bien, escríbelo, la última labor para aquí, para el planeta Tierra. Y en todo esto, cuando tú lees esto, a mí me llena de bendición saber que los ángeles están observando todo esto que está sucediendo. Todos los ángeles que están alrededor del trono, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, había una expectativa. Juan dice que habían mareadas y mareadas. No, esto es una palabra que tú no escuchas todos los días, pero una mareada, óyeme bien, para que tú entiendas la posición que Dios puso a Juan cuando le dio esta revelación. Una mareada son 10 millones de ángeles. Escuchaste bien, una mareada son 10 millones de ángeles. Y Juan vio miriadas de miriadas. Entonces lo que Juan está diciendo
era que había millones y millones de ángeles observando lo que iba a suceder en esta revelación que Juan está teniendo. Juan vio ya lo que iba a suceder y él no fue el único testigo. El cielo completo fue testigo en la eternidad de Dios de lo que va a suceder aquí en la tierra. Y dice que cuando el Cordero, que Jesús, que fue inmolado, que fue sacrificado, que resucitó, que por miles de años ha estado a la diestra del Padre intercediendo por la iglesia, dice que tomó el rollo. Boy, I'm telling you, yo quisiera ya terminar con el mensaje, pero es que cuando yo leo esto, cuando yo leo la palabra y puedo entender que Dios está luchando a mi favor, y todo esto, óyeme bien, todo esto tiene que ver ya luego que la iglesia ha sido levantada al cielo. Vuelvo y te repito, en el capítulo 3 encontramos la iglesia de Filadelfia, donde Dios le está diciendo que no nos iba a dejar pasar por esto. Entonces quiere decir que si la iglesia fue levantada al cielo, la iglesia está siendo testigo de esto que está sucediendo aquí en este momento. Amén, amén, amén y amén. Aquel que ha estado orando y pidiéndole a Dios Padre por nosotros, hago un énfasis en esto. No hay nadie más que pueda interceder por nosotros. Es Jesús. Jesús Dios, Jesús hombre, intercede por nosotros. Respetamos que voy a ser sincero, vamos a ser sinceros. María hizo el papel que tenía que hacer en la tierra, pero ella no intercede por nosotros. Es Jesús que intercede por nosotros. Y fíjate que cuando Él toma el rollo, es una escena emocional. Irrumpe en la escena las voces de todos aquellos ángeles. Imagínate el clamor de millones y millones de ángeles que irrumpen en la escena gritando y adorando al Señor. No solamente los millones de ángeles, sino también las 4 criaturas, los 24 ancianos comenzaron a adorar como nunca antes en la eternidad. ¿Por qué? Diga por qué. Bueno, simple y sencillo. Porque el mundo estaba a punto de llegar al final de lo que nosotros conocemos como un mundo lleno de pecado. Porque Dios está a punto de, a través de Jesucristo, romper los sellos y entonces se iban a desbordar muchas cosas que a lo mejor nosotros no quisiéramos ver en la tierra o que nuestros familiares pasaran por ellos, pero van a suceder. Pero en el cielo, esto es lo que decían ellos: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder, de recibir las riquezas, de recibir la sabiduría, de recibir la fortaleza, la honra y la alabanza. Nadie tenía el derecho, nadie lo podía hacer, pero ahora sería un tiempo como nunca antes en la historia de lo que dijo Jesús en Mateo 24. Es importante que en esta semana leas Mateo 24, porque al romper los sellos nos vamos a dar cuenta de lo que verdaderamente significa Mateo 24. Pero quiero llevarte a este otro punto. Si todo el cielo irrumpió en adoración, si todo el cielo, millones de ángeles, no tenemos número de millones de ángeles, los 4 seres vivientes que estaban alrededor del trono, los 24 ancianos, ellos se levantaron y se arrodillaron y postraron y adoraron. ¿Por qué nosotros como iglesia algunas veces se nos hace fuerte adorar a Dios? Algunas veces critican porque nos dicen levantar las manos al cielo. Estos ángeles no simplemente levantaron sus manos al cielo, ellos se arrodillaron frente al Cordero, frente al poderoso, frente al Cordero inmolado, se arrodillaron frente al león de la tribu de Judá, porque Él se merece toda gloria y se merece toda honra. Mi conclusión en todo esto es que lo que ha de suceder luego que el Cordero tome el rollo cambiará la historia del ser humano para siempre. Una vez Él tome ese rollo, amado hermano, lo que sucederá en la tierra nunca anteriormente había pasado. Lo que pasó con Hitler, con Mussolini, con el Imperio Romano, con el Imperio de Babilonia, con el Imperio de Persia, todos juntos, no se compara a lo que va a suceder cuando Él tome ese rollo y comience a romper los sellos. Porque ninguno de estos hombres tenían control sobre la naturaleza y sobre la humanidad. Jesús
tiene control sobre absolutamente todo, incluyendo la naturaleza. Y cada vez que el Cordero, que tiene el derecho de romper los sellos, él comienza a romper estos sellos, desatará una calamidad en la tierra. Tú y yo no estaremos aquí, pero el tiempo que sucederá en la tierra será como nunca antes. Si tú crees que ahora tenemos que tener o tenemos miedo, imagínate lo que sucederá cuando millones de hombres, millones de mujeres aquí en la tierra tengan que pasar por esto. Pero es importante que tú entiendas que hay un Dios vivo, hay un Dios de poder. Te he dado un vistazo a lo que se acerca, al comienzo de lo que se acerca, que hay un rollo, y ese rollo, el único digno de tomarlo es Jesucristo, que Él es el león, Él es el poderoso, no hay nadie como Él, que Él es el Cordero, que Él fue inmolado, que Él se sacrificó para que todos los que crean en Él sean salvos, y que hay unos sellos que van a traer cuando se rompan los castigos al planeta Tierra. Amado, tenemos que estar preparados porque la venida de Cristo está cerca. I'm telling you, mi esperanza está en Cristo. Sí, yo también me desanimo. Sí, yo también algunas veces pienso, ¿verdad que sí? Le digo, Señor, aclárame la mente, porque Dios está en control de todo. Dios, todo lo que Dios dijo que iba a suceder, está sucediendo y nosotros no podemos temer. Dios está con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y él escribió también que ni lo alto ni lo bajo, nada, nos debería apartar del amor de Cristo. Tenemos que tener nuestra confianza, tenemos que tener nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que hay un rollo, hay un león, hay un cordero y hay unos sellos, y nosotros vamos a ser testigos de lo que va a suceder. La iglesia de Cristo va a ser testigo de lo que va a suceder.